Estamos allí en Eclesiastés bajo una palabra que hemos puesto en el temor del Señor como título Ujú, acerca de cómo nuestro Padre, que es eterno, el Padre eterno, y el orden de los tiempos, ¿no? No es una referencia a dispensaciones, que podría ser, claro, una relación, sino más bien ver en las Escrituras cómo el tiempo del Señor, el tiempo de Dios, ¿no? Cómo aquello que está más allá de las dimensiones nuestras, más allá de nuestra comprensión, pero que efectivamente nosotros nos damos cuenta del efecto, ¿no? Nos damos cuenta de que Dios está obrando de lo sobrenatural en lo natural. ¿Cómo entonces el Señor, por su manifestación, desde que nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre en forma directa, en su manifestación directa sobre la iglesia y sobre el mundo, ¿no? Como lo movible, dirán las Escrituras, ¿no? Es quitado lo que no tiene fundamento, es quitado y queda lo inconmovible, queda aquello que es justamente eterno para la gloria de nuestro Dios. Vamos a leer en Eclesiastés un versículo conocido, muy especial, capítulo 9 de Eclesiastés, el verso 11. Dice así, este sabio, que fue un rey, ¿no? Salomón, dice, me volví y vi debajo del sol, dice, que ni es de los ligeros la carrera, los ligeros, ¿no? Ni la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Un tiempo y una ocasión, ya sea para la carrera, en la guerra, ¿verdad? En cualquier circunstancia humana, tiempo y ocasión acontecen a todos. En este contexto del escritor que habla, ¿no?, desde una experiencia muy fuerte, con una manifestación del Señor muy grande en su vida y la vida del pueblo de Israel, está escrito allí en el capítulo 3, en ese contexto, que Dios participa, todo lo hace hermoso en su tiempo, en el tiempo del Señor y cuando la ocasión es del Señor. Diríamos así, entonces, que las cosas son para alabanza de su victoria, de la gloria de su gracia, ¿no? En el tiempo y en la ocasión que Dios concede. Y si yo estoy atento, velado, ¿no?, orando, estando atento a ese querer del Señor para mi vida. No es que yo busque la ocasión, ¿no? No es que yo me afane, ¿no?, con ansiedad por las cosas, sino que en el reino del Señor Jesucristo las cosas están ordenadas por el Señor, pero también dirigidas por el Señor. Él dirige nuestra vida. Verdaderamente no es que siempre le movamos allí su hombro, Señor, mira, ¿me podrías ayudar en esto? Él está atento omnipotentemente a todas las situaciones nuestras, a todas las situaciones de su casa, de la construcción, de la edificación de su casa, de la iglesia, y a todas las situaciones particulares de cada familia. En cada familia, el varón, la esposa, los hijos o los que constituyan esa familia, bajo el reinado de nuestro Señor Jesucristo, allí está el Señor para que le estemos como despertando. Si bien es cierto, hay experiencias en la Escritura que así parece, pero todas las cosas están sujetas al Señor y a su enseñanza. Ahora, en el contexto que estamos viendo, el escritor es un hombre, repito lo anterior,
con una experiencia realmente única, con mucha capacidad, un hombre con mucha capacidad, dada principalmente por Dios para reinar. Qué mejor que la sabiduría, ¿no? Y el mismo Dios se lo dice a Salomón cuando él le pide sabiduría para gobernar un pueblo tan grande, le dice. Y ciertamente trae una historia a Salomón, tiene hermanos, hay otros que anhelaban el poder, anhelaban ese tiempo. Su padre estaba ya partiendo, un hombre ya de mucha edad, David. El tiempo que Salomón empezó a reinar en un tiempo muy, muy particular y se manifestó el Señor para confirmar su voluntad sobre este varón, Salomón. Pero también el Señor en esta ocasión de reinar le concede sabiduría y además, por decir así como añadidura, ¿no? Diríamos en las Escrituras, todo lo que él pudiera querer en cuanto a tesoros, a bienes, a condiciones económicas para gobernar. Mire usted, entonces sabiduría y todas, pero todas las mejores condiciones económicas. Unido a eso, una situación de tipo de relación, en una situación política de la mejor. El rey David dejó consolidado o estaba consolidado el reino en todos sus límites y en toda su relación con los demás reinos, reconociendo la autoridad de Dios que había sobre ese varón David. Entonces, Salomón está en el mejor tiempo porque Dios lo quiere, el mejor tiempo porque el Señor lo quiere, pero también la ocasión, cómo está ordenada por el Señor. Ahora bien, el versículo que leímos, les propongo que lo vean a la luz de un hombre que si bien comenzó a reinar y ya está en sus postrimerías, ahora en Eclesiastés en su texto, pero un hombre no puede olvidar a su papá, a su padre terrenal, en el ejemplo, en el modelo, ¿no? Y creo que Salomón se recordaba de David, por eso propongo que lo veamos así. Dice, no es de los ligeros la carrera, no porque David era un hombre ligero, su padre, ¿no? No es porque fuera rápido en todo, busquen en las escrituras, ¿no? No era de la guerra no era de los fuertes, no porque David fuese fuerte y tomaba al león o al oso, ¿no? Para liberar el rebaño. Yo creo que tenía la memoria, el recuerdo de su padre, porque Salomón no tuvo que ser ni ligero para la carrera, no tuvo que ser fuerte para la guerra, porque en esas cosas estaban todas consolidadas, ¿no? Y como dice, de los sabios el pan, no había que esforzarse para ser sabio, le fue concedida toda la sabiduría. Prudente. Bueno, en cuanto a la sabiduría, David es mencionado como uno de los hombres y se cita ese versículo así varias veces. La prudencia del rey David en todo fue muy prudente, menciona las escrituras. Es por eso que está presente la imagen, ¿sí? Está presente el ejemplo para Salomón. Pero lo dice de esa manera que no es que porque David, su papá, fuese prudente por sí mismo, ¿no? Elocuente, tal vez no era el más elocuente David, pero cuando el Espíritu del Señor estaba sobre él, oh, qué elocuencia en los salmos, qué elocuencia en el canto, en la profecía, ¿no? Qué hermoso, qué lindo, cómo había ese sentir en el rey David con respecto a los textos, a ordenar todo el oficio de los levitas cuando se debía luego ya, ¿no?, construir, y le delegó eso a su hijo Salomón. Pero no olviden que eso es muy, muy grande porque David tuvo tiempo y ocasión para, lo que dice el texto, constituir un tabernáculo nuevo, un oficio nuevo en el sentido de lo que Dios quería realmente al habitar en medio de los hombres. Habitaré y andaré en medio de los hombres. David como que lo entendió. Él mismo, recuerden ustedes, con un efod de lino danzó delante del arca cuando era llevada.
y habla maravillosamente ese rey David de ese sacerdocio glorioso, eterno justamente, en tiempos eternos. Y habla del sacerdocio de Melquisedec, que es eterno, que no tiene principio de días ni fin de vida. No, es eterno, se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el tiempo de su padre, de David, y la ocasión para su padre lo tenía en su memoria, creo yo. Repito, porque muchas de esas cosas no son las que vivió él como Salomón, como rey, sino su padre. Quisiera entonces que examináramos en cuanto a los tiempos y a la ocasión algunos ejemplos que nos da las escrituras, nos dan del mismo rey David. Les invito entonces, fíjense ustedes, y está directamente relacionado con esto, ¿no? En el Salmo 34, vamos a escoger el Salmo 34. Así está escrito que es un salmo de David. Ahora, sabemos que es un salmo único en las escrituras. Todos, podríamos decir, son únicos, pero único en cuanto a los ejemplos que estamos dando. Único en cuanto a los ejemplos que estamos dando. Porque el salmo es un testimonio de una experiencia de este rey, de David, en tiempos difíciles, ya ungido por Dios como rey, desechado el rey Saúl. Pero en él estaba lo ligero para correr. Claro, huía de Saúl de una manera increíble, y antes lo fue. Y aparecen varias cosas allí interesantes, ¿no? que me gustaría que lo viéramos juntos. El Salmo 34, dice el salmista, bendeciré al Señor en todo tiempo. El texto dice bendeciré a Jehová, ¿no? Yo hago una pequeña referencia a eso, no menciono siempre el término, el nombre Jehová, porque originalmente en su original no está escrito así, y respetuosamente debemos aceptarlo así. Si usted lo lee, no está mal. El mismo rey David habla del Eterno, ¿no? Del Eterno como el Señor, allí en Samuel 7. Y por eso le mencionamos como el Señor, porque es el Eterno nomás, ¿no? No tiene vocales el nombre en su original, es el Eterno, el que era, es y será siempre. Bendito sea nuestro Dios, ¿no? Bendeciré, dice, al Señor en todo tiempo, así dice. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Parece uno que escribe un hombre sin mayores problemas ni dificultades, pero sucede que este salmo está escrito, dice en su título, ¿no? Cuando él mudó su semblante, cambió su semblante delante de un rey, Abimelech. Y este rey Abimelech lo echó, lo mandó lejos. Por eso es importante el salmo, porque bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Entonces, la alabanza en la boca de David, en el momento en que estaba frente al rey, no, pues nadie lo habría, de hecho lo echó fuera el rey, porque nadie le habría considerado en nada a David, y también habían dicho, como dijo el rey, ¿no? ¿Para qué me han traído este demente, ¿no? Porque mudó su rostro, dice, cambió su rostro y dejó que corriera saliva por su boca, haciéndose justamente un hombre muy, muy desagradable, despreciable. En ese tiempo nace en el corazón del rey este salmo. Se empieza a formar esta alabanza, este canto. Bendito sea Dios. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza, así dice, estará de continuo en mi boca. En el Señor, en Él se gloriará mi alma, dice, ¿no? Lo oirán los mansos. ¿De qué? ¿Qué dijo el Señor de los mansos? Heredarán la tierra, la tendrán por heredad, serán los victoriosos y se alegrarán.
Entonces dice, como que nos llama a todo, engrandeced al Señor conmigo, exaltemos aún a su nombre, dice, busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Y lo que dice David, dice, este pobre, bienaventurados los pobres, ¿verdad? En espíritu. ¿Qué dirá ella? ¿Qué dirá usted? ¿Qué diré yo, no? Frente a lo que dice el rey David. Este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró, dice, de todas sus angustias para nosotros en este día, hermana querida. Este pobre. El ángel del Señor pone campamento, ¿no? Acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero luego sigue, es un increchendo, no va avanzando y dice, gustad y ver que es bueno, dice el Señor. Dichoso el hombre que confía en Él. Temed al Señor vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan, sí, a veces sucede hasta con los leoncillos, y tienen hambre. Pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Venid, dice, hijos, venid, hijos, oídeme, el temor del Señor os enseñaré. En esta experiencia del rey David, que vamos a citar ya luego, es oportunidad para aprender del temor del Señor, de cuidar en nuestro corazón las vanidades, de cuidar en el momento de correr, y si soy ligero, que la gloria la lleve yo, ¿no? Y no atribuya al Señor toda alabanza, toda gloria. Que en tiempos de lucha, digamos, después fue, cuánto oré, me resultó la oración. No es así, ¿no? ¿Quién? Y pregunta entonces para enseñarnos del temor. Esto lo cita el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 3, usted puede buscar, ¿no? ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea vivir bien la vida, ¿no? Que desea muchos días para ver el bien? ¿Lo desea usted? Bueno, dice, guarda tu lengua del mal. El rey le estaba diciendo cada cosa y él, guarda tu lengua del mal. Y tus labios no hablen engaño, ¿no? De hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. ¿Y qué será? ¿Qué sucederá? ¿No? Tendremos muchos días para ver el bien. Que así sea para los gobernantes en todas partes, ¿no? Que busquemos la paz, pero nos apartemos del mal, de una lengua, de una boca inflamada por el mal, inflamada por el infierno, ¿no? Y que toda la rueda de la creación es encendida y tanto daño que hay en estos momentos en el mundo, en el periodismo, en todas partes, ¿no? Los ojos del Señor están sobre los justos. Ahora mismo le está mirando al Señor a usted si ha sido justificado por la fe en Cristo Jesús. Y atentos están los oídos del Señor al clamor de ellos. La ira del Señor contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Como dice el profeta, el corazón quebrantado, ¿no? David lo experimentó esto. No despreciarás tu Señor. El rey Abimelec lo despreció y el Señor no lo despreció porque se quebrantó el corazón de David frente al Señor. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, aunque sean muchas, usted puede pensar tal vez que como justificado por el Señor, bendecido por el Señor, no debiera tener aflicciones. No dice eso las Escrituras. Es un camino estrecho, ¿sí? Pero aunque ande en valle de sombra y de muerte, el Señor estará conmigo. El Señor tiene vara, tiene callado, y el Señor nos infunde aliento, ¿no? El Señor guarda, dice,
todos nuestros huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Eso es un versículo tremendo, glorioso, desde el tiempo allí en Éxodo, de cómo debía comerse la Pascua, de lo que había que hacer con el Cordero Pascual. Y hace referencia, allí en Juan, el evangelista lo dice, o el apóstol lo dice con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados, lo que hizo este rey, ¿no? Con David. El Señor redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en Él confían. A propósito de esto, entonces, hay una referencia, ¿no? Que este salmo, bendeciré al Señor en todo tiempo, aparece, yo le puedo invitar a que lo veamos allí en Samuel, en el capítulo 21, en el capítulo 21. Primera de Samuel, capítulo 21. Esa es la ocasión, el tiempo como el Señor se manifiesta en el rey, el tiempo y la ocasión en que David vive toda esta situación, y de allí nace, de allí se va concibiendo, ¿verdad? Este salmo, esta alabanza al Señor. El Salmo, entonces, 34, está fundamentado en Primera de Samuel, capítulo 21. Es la ocasión en que, como les decía antes, David está huyendo de Saúl. David dice, fue a Nob, al sacerdote Ahimelech. Fue al sacerdote Ahimelech. Hay en este pasaje, que es el capítulo 21, tres cosas que quisiera que usted pudiera recordar. Tres cosas principales que están en este contexto del Salmo. En el contexto del Salmo 34. Tres cosas. La primera es, hay una referencia a David, al rey David, cuando joven. Él, después de ser ungido ya, ¿no? Por el también sacerdote, ¿no? Así lo era Samuel, y cómo el Señor lo mandó allí a buscar de los hijos de Isaí un varón para gobernar, para reinar. Habla de David ungido y que bajo esa gracia él se encuentra con una ofensa muy grande de los filisteos contra el pueblo de Dios, pero principalmente los escuadrones del Señor, pero principalmente contra nuestro Dios. Y esta ofensa, con un desafío tremendo, en boca de un gigante llamado Goliat. Entonces, eso está allí, la referencia está en este capítulo 21. Justamente, David en esa ocasión es cuando toma la espada de Goliat. No es la guerra de los fuertes. Bueno, no fue la fuerza de David la que venció a Goliat. Lo primero se refiere entonces a David y Goliat. Ese es el contexto. Lo estoy mencionando en términos más bien cronológicos en la vida de David, ¿no? David y el sacerdocio. Ya hicimos mención a eso. Primero, cómo se ve a este varón David como guerrero. La mejor imagen que hay en las escrituras de esto justamente es cuando David vence a Goliat, toma de su saco pastoril, ¿verdad? Toma unas piedras ahí que había encontrado, lanza una en el nombre, yo vengo a ti, le dice, en el nombre del Señor de los ejércitos. Luego David, repito entonces lo segundo, David y el sacerdocio. Como el canto en su alma, la profecía, ¿no? De ver a Cristo, la profecía es el testimonio de Dios, de ver a Jesucristo, de ver al verdadero Rey, ¿no? De la adoración a Él, de cómo debe estar el corazón quebrantado permanentemente frente al Señor. Eso está en la vida del rey David. Y una de las ocasiones es esta, en que el Señor Jesucristo incluso lo cita allí en Mateo, en el Evangelio, ¿no? En Mateo. También está entonces David y la alabanza, lo que acabamos de decir, pero en referencia justamente a lo que decíamos, ¿no? Que no depende de uno y que finalmente la alabanza toda es para el Señor. Esas tres cosas. En los momentos difíciles, las dificultades o las guerras espirituales, como decían muchas veces, pero en general en las situaciones tan difíciles,
Luego, en las situaciones en que hay que ir hacia adentro, en profundidad, en adoración, en reconocimiento de que las cosas no son por nosotros, en que el vaso debe estar limpio en el sentido completo de su referencia que aparece aquí, y que somos para el Señor. Y finalmente, lo que aparece en nuestra boca. Esas tres cosas son sencillas, pero de profundidad, de profundidad. En el capítulo 21, entonces, aparece allí, David está frente al sacerdote Ahimelech y dice, David al sacerdote, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, le dice David, es para estudiarlo, ¿no? Pero le dice David al sacerdote, al sumo sacerdote, le dice, ¿tienes algo a mano? ¿Qué tienes algo para comer? Le dice. El sumo sacerdote le dice, o el sacerdote le dice, no tengo pan común, no tengo pan común a la mano. Solamente tengo pan sagrado. ¿Mm? Pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. O sea, había todo en la enseñanza que conlleva la Pascua, la necesidad de limpiarse, de mantenerse totalmente consagrado, por decir así, el alma y el cuerpo para el Señor en ese tiempo. ¿Cómo debía ser? Eran todos para el Señor, incluyendo su cuerpo. David le dice, bueno, mira, en verdad llevamos ya más de 2 días lejos de casa, de mujeres, de todo. Entonces dijo, ¿qué? Tan santos los muchachos, todos los jóvenes. Era gente de guerra. Aunque el camino, dijo David, es profano, es una situación bastante complicada y que puede ser así, hermanos, ¿no? Puede ser así. En el tiempo entonces del sacerdocio, en el tiempo del sacerdocio para con el Señor, aquí, nuestra vida debe reconocer profundamente al Señor. Vivimos en un camino profano, como dice David. Vivimos en una huida permanente, en un peregrinaje, en un camino hacia el Señor. Huida en el sentido de una Pascua permanente, un salir permanente. Pero qué bueno es consagrarse al Señor, un reconocer al Señor, un comer de la Pascua, un comer del pan sagrado. Es lo principal. David le dijo, bueno, no hay problema. Y el sacerdote dice, de ese pan que ya habían puesto recién pan calentito allí, entonces le da. Es interesante, si usted busca esto ahí, me parece que está, se lo voy a mostrar en Levíticos 24. En Levíticos 24 aparece esto del pan de la proposición. Es un pan que representa cada una de las tribus de Israel, está en una mesa, están 12 pancitos bien preparados y sobre esos pancitos, así está escrito, debía de rociarse en la hilera de los pancitos, sobre ellos, dice, incienso puro. Y era un pan aromático especial consagrado al Señor. Todos los sábados se cambiaba y estaba allí el pan aromático, agradable, delante de la presencia del Señor. Nosotros estamos y debemos estar con nuestro cuerpo, nuestra vida consagrada, agradable al Señor, aún en los tiempos de profanos, por decirlo, en tiempos difíciles, tiempos complicados, no debe faltar, nunca debe faltar ungüento sobre nuestra cabeza, nunca debe faltar gracia del Señor, unción del Señor en nosotros y de nosotros. Nunca debe faltar consagración al Señor. Bueno y hermoso porque lo toma David y come entonces y le lleva a sus demás colaboradores en esta huida, todos los que estaban con él. Es interesante porque no solo David come, también comen todos los demás. Y son bendecidos los demás, aunque los que seguían a David no eran tal vez para muchos las mejores personas. Nuestro Señor Jesucristo hace referencia a esto. No sé si recuerdan que un día sábado, dice así, ¿no? Las Escrituras, está el Señor así dice, ¿no? Con sus discípulos caminando así, ¿no? Por los sembrados, iba el Señor caminando con sus discípulos. Y los discípulos tuvieron
tuvieron hambre. Y dice, y comenzaron a arrancar, ¿no? Así arrancaron espigas, ¿no? Y a comer. Los fariseos entonces le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Y el Señor les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo David, dice, entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. El Señor es el que interpreta, no hay nadie mejor que el Señor como para interpretar las Escrituras. Cuidado que alguien quisiera añadir a lo que el Señor dice. No. Eso estaría mal de nuestra parte, ¿no? Añadir cosas a lo que Dios dice. El Señor Jesucristo zanja toda la situación allí, ¿no? Todos debían de participar del sacerdocio para los que estudian. No era solo Leví. Leví representaba a todo el pueblo. Recuerden, estudien. El Señor había dicho por boca de Moisés, todo el pueblo me será un reino de sacerdotes. No lo podían hacer en ese tiempo. Y se consagró una tribu para representar a todos los demás. Ese pan que comieron no era solo el pan que representaba a la tribu de Leví, sino representaba a todas las tribus. Es como comer de Cristo. La Pascua era para todos, aunque en el rito Dios había dicho que solo la familia de Aarón podía comer de ese pan. Pero en Cristo Jesús, en su sumo sacerdocio, Él da su vida como pan para que nosotros nos consagremos. Y no solo nosotros, sino el mundo entero pueda comer de este pan. ¿Cuánto necesitamos que en el tiempo de Dios, ahora, lo que Dios quiere para un mundo con tanta hambre? Pero hambre de perdón, hermanos. Hambre de restauración, hambre de sanidad. Hambre de que, como dice la Escritura, que en Cristo cayeron los muros de división, de separación. En la cruz un nuevo hombre, y en la cruz, dice así, se mataron. En la cruz, dice Pablo a los Efesios, se mataron las enemistades. Triunfó sobre el mal, sobre la muerte, el Señor en la cruz. Bendito sea Jesucristo el Señor. Nos llama el Señor a participar de su sacerdocio en una adoración continua, permanente, como debiera de ser. No es de los sabios entonces el pan, como dice Eclesiastés allí. No es de los entendidos el pan. Hay tiempo para ti y una ocasión para ti para buscar el sacerdocio del Señor. En su temor rendirte a Él. Siga leyendo el capítulo 12 allí en la cita porque habla nuevamente un poco más del sacerdocio, hablando del reposo del Señor y bueno, es mucho más completo, ¿no? Mucho más completo. En el capítulo 21 de Samuel, entonces, si usted sigue, bueno, dice que había un hombre allí, un principal de los pastores, vuelvo a 1 Samuel capítulo 21, había en ese sector justamente Doeg, dice el edomita, si le llaman, ¿no? El principal de los pastores de Saúl, que perseguía al rey David. Y David dijo a Ahimelech, al sacerdote, ¿no? ¿No tienes aquí a mano lanza o espada? ¿Tienes tú, como sacerdote, una lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada, ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante, dice David, ¿no? El sacerdote le respondió, la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod, mire, ¿no? Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y David dijo, ninguna como ella, dámela, le dijo David.
cuando más joven, cuando vence al gigante, a Goliat, con esa espada, corta la cabeza del gigante. No es de la guerra los fuertes. Goliat había dice que honrando a sus dioses, ¿no? Con la boca llena de idolatría, ¿no? Había dicho que lo iba a destruir, que su carne se la iba a dar a las bestias, a las aves. Lean eso un poquito antes, me parece que el capítulo 17 de Samuel, 1 Samuel. Y David dice, bueno, tú vienes a mí de esa manera, con toda tu fuerza, el más grande de los paladines, pero yo vengo a ti, le dijo, en el nombre del Señor de los ejércitos, a quien tú has insultado, a quien tú has ofendido. Y ahí con la onda, ¿verdad? Este joven, bueno, vence a Goliat. Y con esa espada, la que tenía Goliat, le corta la cabeza. Es vencido el maligno, ¿no? Hay una referencia hermosa a nuestro Señor venciendo sobre el gran gigante, el gran Goliat que nos atemoriza a todos, que nos ofende a todos, ¿no? Eso en nuestra vida debe estar zanjado, ¿ya? La Escritura nos da otra espada a nosotros, ¿no? ¿No? Y es la palabra del Señor. Es la espada del Espíritu, dice, ¿no? Que es como una espada más corta, dicen los entendidos, ¿no? Que es como la guerra cuerpo a cuerpo, por decir así. Pero es la espada del Espíritu, la palabra del Señor. Ninguna como esta, dijo David. No sé qué le habrán dicho sus colaboradores cuando vieron David. No sé si se llevó allí el efod, no sé, de lino, no lo sé, pero ¿cómo estaría esa? Muéstramela, déjame tomarla. No, la espada en sí no tiene ninguna importancia. La espada que tiene importancia, la de Goliat no, la que tiene importancia es la espada del Señor. Es el nombre del Señor en nuestra boca. Eso sí que tiene importancia. Es el poder del Señor en nuestro corazón, aunque en nosotros haya mucha debilidad. La grandeza siempre es del Señor y es para su gloria. Eso es lo importante en su vida, dice. Bueno, el sacerdote le dijo la espada de Goliat, bueno, tómala, y la llevó. En cuanto entonces a esa situación, es en el nombre del Señor de los ejércitos, no es en nuestras fuerzas. Amén. Dice que David, lo último, se levanta aquel día y huyó, se fue de la presencia de Saúl y se fue, dice, a Aquis, ¿no? Rey de Gat. Los siervos de Aquis, de ese rey de Gat, le dijeron, cuando lo ven, ¿no? ¿No es este David, el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, ahí está la tercera parte, ¿no? Cuando nos alaban, cuando nos reconocen, ¿a quién atribuimos la gloria, no? No decían, dicen todos los siervos de Gad, no decían, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10.000. No. Cuando David se dio cuenta de que estaban recordando esos hechos y que como la gente, todos cantaban y le daban a él una mayor gloria, ¿no? Un mayor reconocimiento que al rey Saúl, dice así, ¿no? Puso en su corazón esas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gad. ¿Qué hizo? Cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Imagínense eso. Primero,
se comportó distinto, cambió su comportamiento, errático, raro, ¿no? Se fingió loco entre ellos. Un demente, contestaba mal, seguramente, hacía como que no entendía. Se puso a escribir en las portadas de las puertas. Imagínense escribiendo cosas allí, David. Nada coherente. Y dejaba correr la saliva por su barba. Ahora bien, dice que David tuvo gran temor de Aquis. Es necesario examinarlo. Porque alguien diría, David lo hizo por puro miedo. Pero como si recién también anda con la espada de Goliat. Es como, pienso, y esta es la reflexión que hago y la referencia es a que antes y siempre David canta las alabanzas del Señor y tiene victorias. Cuando la ofensa no es hacia él en lo personal, sino cuando se ofende al Señor. Por lo general, cuando se nos ofende a nosotros, nosotros nos defendemos y hacemos cualquier cosa para librar nuestra honra. A lo mejor David, si hubiese dicho, Señor, líbrame ahora de manos de Aquis como lo hiciste de los filisteos, a lo mejor habría quedado derrotado, vencido. ¿Por qué? Porque lo estaba haciendo por sí mismo. Lo estaba haciendo por sí mismo y para sí mismo. En este caso, lo que hizo fue buscar, en una forma bastante especial, ¿no? Hasta simpática, no sé, como usted quiera verlo. No como quiera, es como aparece, pues, ¿no? Que no hay mucha más imaginación que esa no hay, ¿no? Entonces dice, aquí es el rey, y aquí veis que este hombre es un demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? El rey dice, ¿acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? ¿Acaso nos faltan locos? Por causa del Señor, no por causa nuestra. Por causa del Señor, verdaderamente, el Evangelio es una bendita locura. Pero si vamos a sostener lo de Cristo, sus triunfos, ¿ya? Hagámoslo en la gracia del Señor. Hagámoslo en el temor del Señor. Hagámoslo, como dijo el Señor, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Hagámoslo en el misterio de Dios. ¿Cómo es eso? Sí, la mayoría de las cosas que el Señor hizo, ni sus propios discípulos podían sobrellevarlas. Menos la gente. Hasta en parábolas les hablaba. No, para que justamente fuera algo así como dice el profeta, despreciado y desechado entre los hombres. Sin hermosura, para que le deseemos, para que no sea esa forma leudante que cita las escrituras, eso que infla, que hincha, ¿no? Que eso que hace verlo a uno más grande en el pan. Sino que en el Evangelio, para entender el porqué de las cosas, sea porque Dios nos lo revela. Para que sea el tiempo de Dios, Dios se revela el momento de estar frente a Goliat y sea vencido Goliat. Dios revela cómo hacerlo. Dios revela en la fuerza de quién lo hacemos y en el nombre de quién lo hacemos. No es hacer una doctrina de eso y vayamos con nuestras propias piedras, ¿no? Y bueno, ondas, digamos, ¿no? Venciendo.
No se hace así. Se hace en el misterio, en la gracia del Señor. Tampoco se pretende el sacerdocio. En Hebreos, en el capítulo 5, se dice, ¿no? Nadie toma para sí la honra de ministrar como sumo sacerdote. Solo es Cristo el Señor, ni Él siquiera, ni Él se glorificó a sí mismo, dice. Ni Él se humilló. No se olviden que el Señor, perdón, ni Él se tomó esto, sino que se humilló, eso iba a decir, hasta la muerte y muerte de cruz. No se olviden de eso. Murió como que Barrabás fuera mejor que Él. Murió Él por Barrabás y por todos nosotros. La gracia del Señor nos permite estar en su misterio para que nos vean justamente como que no correspondemos a este mundo, porque no somos de este mundo. Cada vez que nos esforcemos por igualarnos, por parecernos, nos vamos a equivocar. Es al revés, es lo opuesto a eso, ¿no? Dice el apóstol Pedro, ¿no? Dice, hablando del Salmo, ¿no? Justamente del Salmo 34, el apóstol Pedro toma esto del Salmo 34, quisiera hacer un alcance al respecto. Dice que el Señor nos guardará de todo mal, así dice, ¿no? Y dice, gustad y ved que es bueno el Señor, dice. Tal vez nos hemos olvidado que hay que poner en lo profundo de nuestra vida la obra del Señor, arraigarnos en Cristo. No es algo superficial. El Evangelio, por supuesto, no es algo simple, es algo muy, muy profundo. Distinto es ser sencillos. Gustad y ved, dice el texto, ¿no? Qué bueno es el Señor, dichoso el hombre que en él confía. Pedro dice, deseen la leche espiritual como un niño recién nacido, no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación, que podamos crecer si es que hemos gustado, dice, ¿no? La benignidad del Señor. Qué bueno es el Señor. Si hemos gustado, qué bueno el Señor. Creo que hace referencia como eso de gustar, es una leche que no está adulterada, que tiene el mejor sabor, por decir así. Que nutre la palabra del Señor, la gracia del Señor, lo que Dios nos revela, su conocimiento bendito, es mejor que cualquier cosa. Y ahí entramos en el tiempo del Señor. Ahí entramos en la eternidad del Señor. Ahí nos damos cuenta qué bueno es el Señor. Ahí nos damos cuenta qué bueno es cuidar, ¿no?, nuestra vida para el Señor en su sacerdocio. Es lo que dice Pedro luego, ¿no? Acercándonos a esa piedra viva, ¿no?, para ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Pedro también dice que seamos de un mismo sentir todos nosotros. En la primera carta del capítulo 3 dice, de un mismo sentir, que seamos compasivos, que nos amemos fraternalmente, que seamos misericordiosos, que seamos amigables, que no devolvamos mal por mal en el tiempo del Señor. Nos da la ocasión el Señor para ser así. ¿Mm? No andar cortando, no andar dañando a los que tal vez han caído o ya están desechados, como el rey Saúl, ¿no? Al contrario, dice, al contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Es usted, hermano, hermanas, un heredero de bendición. Y dice, el que quiere amar la vida, y cita entonces el apóstol Pedro el Salmo 34. El que quiere amar la vida y ver días buenos. Pero no es amar la vida, esta vida del mundo,
sino lo que el Señor te presenta, el llamamiento que el Señor te hace. ¿Quiere ver días buenos? Es como una siembra. Dice, refrene su lengua del mal. A ver, refrene, ponga freno fuerte. ¿Ah? Su lengua del mal. Sus labios no hablen engaño. Y dice, apártese del mal, haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos, sus oídos atentos, ¿no?, a sus oraciones. El rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño? Dice, ¿quién es aquel que os podrá hacer daño? ¿Mm? Si vosotros seguís el bien. ¿Quién acusará a los escogidos del Señor? Si Dios es el que justifica. Bendito sea el Señor. Ahora, si alguna cosa padecemos por causa de la justicia, y ahí está el punto, ¿no? Bienaventurados sois, por tanto, no os amedrentéis por temor de nada, ¿no?, de ninguno, ni os conturbéis. Voy a completar esto con el versículo 15, dice el apóstol, dice, santificad a Dios el Señor en el corazón. ¿Cómo le santifico yo a Él? Guardando que en lo más central en mi voluntad, en mis sentimientos, ¿m?, donde está el tesoro, dice, donde está el tesoro, en el corazón, ¿m?, ahí esté nuestro Dios como tesoro. Y salga todo lo demás del corazón y sea solamente el Señor, el principal, en el corazón. Y preparados entonces de esa manera, para presentar defensa con mansedumbre. Mire, no con una apologética humana, carnal muchas veces, sino con mansedumbre y además con reverencia, ¿eh?, ante todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Tal vez, justamente, no nos debemos hacer el loco, como dice David, pero cuando presentemos defensa, sea con mansedumbre, sea con reverencia, reconociendo a nuestro Señor en nuestro corazón, teniendo buena conciencia, que no lo hagamos con una conciencia alterada, tratando de defender nosotros a Dios y al Evangelio. Es imposible. Para que en lo que murmuran, estos son unos malhechores, los evangélicos son, bueno, o los cristianos, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta, dice, en Cristo. Pero tiene que haber buena conducta para que no se calumnie, ¿no? O al revés, si nos alaban, cuidado, poner esas palabras en el corazón, ¿no? Guardar nuestra vida consagrada, completamente al Señor. Que la paz del Señor, hermanos, pueda abrigar nuestra vida, pueda cubrir nuestra vida. No necesitamos la espada, repito, de Goliat. No necesitamos recordar nuestros triunfos evangélicos. No, lo importante es que el Señor habita en nuestro corazón y nuestro corazón, santificando al Señor, sea para Él. Y le bendigamos a Él en este día, porque hemos entrado en su tiempo, hemos entrado en su ocasión, en su voluntad, en su propósito. Oremos. Padre nuestro, en este día tú nos llamas, oh Dios, a reconocer que debemos bendecirte en todo tiempo. Que su alabanza, Señor, esté de continuo en nuestra boca. Así sea, Señor. Bendeciré tu nombre, Señor, en todo tiempo. Que así sea, Señor, que así sea, Señor. En tiempos de perseguidos, si estamos perseguidos, Señor, tú nos darás ese pan que es Cristo el Señor. Padre, en tiempos difíciles, complicados, oh Señor, tú pondrás campamento, tu ángel acampará alrededor nuestro. Te damos las gracias, Señor. Yo te ruego por tu casa,
por los pastores, por los obreros. Te pedimos juntos ahora, Señor, unidos, por esta gran necesidad de este país y de este mundo, Señor, que está en tus manos. Oh Señor, que tu paciencia se extienda, aunque anhelamos que vengas Sí, pronto, Señor, Mm, pero que tu paciencia, Padre, sea con este mundo. En el nombre de nuestro Señor Señor Jesucristo. Amén. Jesús. Amén.